Tardes. Hola. ¿Cómo va? Bueno, acá estamos con Juan, entre los dos vamos a trabajar hoy con ustedes. Así que vamos a tener una siesta tarde de trabajo. Buenas tardes, saludan por el chat, muy bien. Bueno, estamos ahí con los tiempos que no pudimos arrancar la semana pasada, así que para cumplir con el planeamiento que tenemos en la cátedra tenemos que arrancar. Ahí, perdón, vi a alguien que estaba con un número registrándose. Con Juan recién le estábamos acá veo que hay alguien con un número. Por favor, colóquense bien los nombres de usuario, porque para tomar la asistencia, lo que vamos a hacer es imprimir el listado de la gente que está en el aula. Así que necesitamos que estén bien con sus nombres, chequeen bien los usuarios con los que están ingresando. A ver, fíjense, si no nos avisan, si alguien no se puede cambiar el nombre, deberían poder, salvo que tengan una versión de Zoom que no se haya actualizado. Ahí está, Lautaro Barrientos, vos estabas con un número, bien, ya te lograste cambiar el nombre, ahí está. Ese fue el que vi, por eso me acordé de darles este avisito. Fíjense bien, por favor. Si alguien por alguna cuestión se tiene que retirar de la clase, nos avisa por el chat para que quede la asistencia, porque seguramente vamos a generar un listado al final y demás, entonces necesitamos que estén, digamos. Si alguno tiene que salir un ratito antes, vuelvo a insistir, avisa en el chat y nos queda ahí también registrado. Porque son muchos, va a ser imposible ir tomándoles asistencia, que sería lo lindo para poder ir conociéndolos. Camila, ¿vos hablaste? Sí, lo pongo, yo me tengo que retirar un ratito antes, ¿lo pongo en el chat antes de irme? Antes de irte. Genial, Antes genial. de irte. Bien, bien. Bueno, gente, vamos a comenzar entonces por el tema de la unidad 1, como corresponde, por los conceptos iniciales de la materia. Ustedes ya tenían para leer material que retomamos de lo que ya vieron en administración general, siempre para que ustedes vean cómo en la carrera tienen que ir avanzando justamente en los conocimientos. Entonces por eso la idea siempre se trabaja de manera coordinada. Entonces la idea fue retomar el material de Robbins, que ya habían trabajado en administración general, para poder continuar acá en la materia partiendo de esos conocimientos y agregando profundidad en el tema. En el material que ustedes tenían para el tema de hoy, tenían también acompañando una presentación en diapositivas para que ustedes puedan ir organizándose y teniendo más que nada una guía de estudio. Recuerden que no es conveniente nunca en ninguna materia estudiar de un PowerPoint o de diapositivas. ¿Por qué? Porque las diapositivas son resúmenes, son estructuras, son con esa finalidad, no para estudiar. Porque si ustedes estudian en la diapositiva no tienen anclaje en los contenidos. Entonces ustedes tienen que leer y después el PowerPoint los va ordenando. ¿Sí? Bien. Como decíamos, hay que empezar por el principio. Y vamos a empezar justamente por la función de planeamiento o planeación. Ustedes ya tienen justamente ideas, partiendo de este material que tomamos como base, ustedes ya saben qué es el planeamiento o planeación. Es una de las 4 funciones básicas de la administración. Planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, tenemos que pensar que la planeación, y como dicen muchos autores, es el motor que guía todo el proceso administrativo. El planeamiento es una de las funciones claves de la administración. Es una función que todos los autores obviamente la reconocen por la importancia que tienen, por la necesidad de planear, por la importancia de planear, pero que lamentablemente a la hora de ir a las organizaciones, a los distintos tipos de organizaciones, suele ser una de las funciones tal vez más difíciles de implementar. ¿Por qué? Porque muchas veces la planeación no se ve. ¿Qué es lo que más se ve? La organización, la dirección, nos encanta controlar, a los gerentes les encanta controlar y tener todo, le dicen eso bajo su esfera de control, y muchas veces el planear es algo más difícil. ¿Por qué? Porque no se tangibiliza en algo concreto, sino es un plan, como un documento escrito que avala ese proceso de planeamiento. Por ahí parece que planear es perder tiempo,
porque tengo tantas cuestiones urgentes todos los días en mi organización, en mi empresa, que me terminan dificultando tal vez la gestión, y digo, no, a ver, yo me tengo que ocupar del problema que tengo hoy y no de pensar en el futuro. No tengo tiempo para planear. Cuando uno trabaja en las organizaciones, trabaja con empresarios, trabaja con gerentes y demás, con dueños de empresas, con emprendedores, dicen, no, ¿para qué vamos a planear? No me queda tiempo. ¿Quién se va a poner a planear? La planeación no existe en Argentina. ¿Qué vamos a planear en Argentina con un contexto tan incierto como el que tenemos? ¿Cómo vamos a planear en Argentina cuando no tenemos un horizonte de estabilidad o demás? Bueno, fíjense, en esos casos es justamente donde más importante es planear. Si nosotros pensamos que justamente planear es pensar en un estado futuro deseado, bueno, esa función adquiere mucha más importancia en contextos inciertos, en contextos inestables. Si nosotros tuviéramos un contexto predecible, repetitivo, tranquilo, y yo hasta le diría al revés, ahí sí, la planeación no cobra tanta importancia. ¿Por qué? Porque puede ser que no haya imprevistos, puede ser que no tengamos que rápidamente reaccionar frente a un cambio del contexto, porque ese contexto, vuelvo a repetir, tiene cierta estabilidad en el largo plazo. Entonces, es al revés de lo que muchos piensan. Cuanto más incierto es el contexto, más importancia adquiere la función de planeación o de planeamiento. Cuando nosotros decimos qué es esa planeación, es definir ese estado futuro deseado, es ese mirar hacia allá, es eso decir, ¿dónde quiero ver a mi organización dentro de un tiempo? Ustedes fíjense que esta planeación consciente, que se llama así, es la consecuencia de la racionalidad que tenemos las personas que integramos la organización. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron allá en la administración, la escuela de la teoría de la organización? Bueno, son todas estas cuestiones. Cuando nosotros decimos, planeamos en las organizaciones, ¿y eso de dónde viene? Y viene también de una planeación que es individual, que es personal, que es esa planeación que nos dice, ¿dónde me quiero ver yo dentro de un tiempo? ¿Ustedes qué hicieron cuando eligieron la carrera? Ustedes plantearon cuando estaban quizás terminando la escuela secundaria. ¿Dónde me quiero ver yo dentro de 5 o 6 años? ¿Cuál es ese estado futuro que yo me voy a ir haciendo? Y en eso fue que seguramente ustedes habrán analizado distintas carreras, distintas posibilidades, más hasta antes de pensar qué carrera, habrán dicho, ¿qué hago? ¿Elijo estudiar, seguir estudiando, salgo a trabajar, voy a trabajar a la empresa familiar, voy a trabajar en un emprendimiento propio? Y a lo mejor dicen, no, está bien, yo eso lo quiero hacer, pero más adelante. Primero quiero estudiar. Y en ese quiero estudiar, ahí habrán empezado a decir, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué me gusta? ¿Dónde? ¿Qué me voy haciendo? Y fíjense que de esa manera, ustedes de manera personal están definiendo un estado futuro deseado. Y cuanto más claridad tengan en esa definición de ese estado futuro deseado, mayores posibilidades de analizar escenarios van a tener. Y mejor van a optimizar el tiempo, y mejor van a utilizar sus recursos. Bueno, todas estas cuestiones que ustedes la aplican a su vida personal, se tiene que aplicar a las organizaciones. Y piensen aún más que en las organizaciones, para un dueño, para un gerente, los encargados muchas veces de llevar adelante esa planificación, es una responsabilidad aún mayor. ¿Por qué? Porque no están definiendo su futuro personal, están definiendo el estado futuro deseado para una organización en la cual hay un montón de personas trabajando en esa organización y dependen de ese futuro que se construya para la organización. Entonces piensen la importancia que tiene esta función de planear. Y acá les tiro un compromiso a todos ustedes, futuros licenciados, que hay que trabajar mucho en este tema. La importancia de planear, lo fundamental que es pensar a futuro, que es pensar en construir, que es pensar en ir para adelante, porque vuelvo a insistir, al empresariado
le resulta muy difícil decir, no me queda tiempo para planear. Y cuando por ahí uno les dice, hay que planear, ay, eso es teórico, eso viene de la facultad. No, esto es así. Hay que hacerlo práctico, hay que llevarlo a todos los días, hay que ver cómo hacerlo efectivo, hay que ver cómo hacer que un plan no sea una burocracia. Un plan tiene que ser la mejor manera de diseñar el futuro de una organización. Ese es un concepto que hay que cambiar bastante. Y ahora cuando veamos cómo fue evolucionando el concepto de planeamiento, vamos a ver esto. ¿Por qué a veces se piensa que el planeamiento es algo que encorseta, que hace rígido el futuro de una organización? No, esa no es la idea. Ese proceso de planeamiento que define ese estado futuro deseado, ¿qué significa un estado futuro? Pensar tanto en los fines que quiero alcanzar como la manera de hacerlo. Y voy a usar permanentemente el ejemplo de ustedes porque es lo más tangible para ustedes, lo más cercano. Cuando ustedes dijeron, yo el día de mañana quiero estar trabajando en mi emprendimiento, en una empresa familiar, en una organización pública, donde ustedes se vean. Pero yo para eso quiero tener un título, me quiero formar. Entonces ahí van a decir, bueno, a ver, ¿cómo hago primero para tener ese título para después poder ingresar a esa organización? Entonces ahí empezaron a ver cuáles eran esos fines y cuáles eran los medios para ir alcanzando esos fines. Esto es importante que entendamos bien, porque el planeamiento no es solo en ese estado futuro, decir, me quiero ver allá. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo hago para verme allá? Eso también es parte del planeamiento. ¿Por qué? Porque ese cómo hago para verme allá, puedo hacerlo por distintos caminos. Entonces, es parte del planeamiento elegir cuál es la mejor manera en la cual me voy a ver allá en ese futuro. Entonces, fíjense cuántas cosas comprende el planeamiento. Implica fijar metas u objetivos. Es decir, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiero llevar a esa organización? ¿Cuáles son esos, se dice que son como la locomotora que tira el tren de la organización, los objetivos, los planes? Qué lindo que es cuando uno en una organización tiene en claro para qué está haciendo las cosas. ¿Qué estamos buscando todos juntos? ¿Para qué estamos trabajando? Eso es muy motivador para todo el equipo. Hace que toda la gente trabaje mirando algo, persiguiendo algo, tratando de alcanzar algo. Entonces el planeamiento define esas metas u objetivos. También tiene que definir cuáles son las estrategias para alcanzarlo, decía el cómo, los medios. Y para eso va a tener que coordinar, integrar todas las funciones de la organización y las distintas áreas, las distintas personas, lo que van a hacer hoy, lo que van a hacer el mes que viene, con qué plata, con qué presupuesto, con qué recursos, todo. Absolutamente todo. Recuerden, por favor, cuando vieron en administración las 4 grandes funciones. Este planeamiento es lo que me da el marco para todo. Si no tenemos ese estado futuro deseado, no vamos a poder trabajar. Esto que yo les decía hoy, que por ahí los empresarios les dicen, no tengo tiempo para planear, ¿no? Me tengo que ocupar de la diaria, con la inflación, con los costos, con esto. Sí, es cierto, hay que ocuparse de la diaria. Pero también es mentira, cuando ese empresario les dice así, que no planea, es mentira eso. El empresario planea de manera permanente. Lo que pasa es que lo tiene en la cabeza, y no lo termina volcando en un plan, no lo termina formalizando hacia toda la organización. Aquellas personas que tienen esa visión y ese empuje de ser un empresario, son personas que están permanentemente planeando, las cabezas les trabajan a 1000. ¿Sí? Lo que pasa es que no llevan adelante un proceso de planeación formal. Entonces, las ventajas de esa planeación quedan en la cabeza del empresario. No van a cumplir con todos los objetivos, los fines, las ventajas que tiene el planeamiento para toda la organización. ¿Está? Y en eso es en lo que hay que tratar de trabajar. Es decir, ustedes como licenciados en administración tienen que lograr que esa planeación que se dice que es implícita, que está en la cabeza del empresario, se vuelque a un proceso de planeación formal.
todo este proceso de planeamiento, todo este definir metas, objetivos, cómo lo vamos a hacer, los medios y demás, se traduce o tiene como resultado lo que se conoce como la estrategia organizacional. Todo lo que una organización va a hacer, cómo lo va a hacer, quiénes van a participar. El resultado del proceso de planeamiento, más allá de los planes, es toda la estrategia organizacional, formalizada en documentos escritos que se llaman planes y demás. Pero va más allá. A mí me gusta siempre decir, a ver, el resultado de la planeación no es solo un plan, es toda la estrategia. Porque van a ver que se va a armar de conjuntos de planes. Y esta materia para ustedes es tan abarcativa que van a ver que después cada uno de esos planes que van a formar parte del planeamiento general los van a ir viendo en las otras materias. Entonces después van a tener administración de operaciones, administración de recursos humanos, si Dios quiere nos vamos a ver en comercialización y van a hacer un plan de marketing, porque yo también estoy ahí como profesora. Entonces, todas estas cuestiones tan generales que van a ver ahora, después las van a ir profundizando. Por eso es lo que le decíamos la semana pasada, que esta materia quizás les abre un pantallazo bastante general. Porque fíjense que en el proceso de formación de ustedes, en administración, primero en primer año, ven las 4 grandes funciones. Ahora vamos a puntualizar, primero en planeamiento y después en control. Y después van a seguir avanzando, aplicando estas funciones a las distintas áreas de la organización. Y van a terminar su carrera con un seminario de integración. ¿Por qué? Porque empiezan de lo general, después van entrando hasta lo específico y terminan integrando de nuevo todo eso que viene. Eso hace al proceso de formación, que también es un proceso de planeamiento en sí mismo. Fíjense, y por eso les digo que voy a usar tanto la formación de ustedes como una analogía, un paralelismo con lo que es la planeación en las organizaciones, que ustedes cuando eligen una carrera, eligieron esta carrera, ustedes tienen que un plan de estudios. ¿Es un plan como estos planes? Claro. Es un plan de estudios. Un plan de estudios que les dice que la carrera se puede hacer en 5 años, donde tienen un primer año con tantas materias, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un año con 2 semestres, que en cada semestre pueden hacer una materia, otra, tantas horas completas que tiene el plan. Ese planeamiento, ese plan de estudios, se hizo, por supuesto, por parte de la facultad, de la universidad. Ahora que se modificó, ¿por qué se modificó? Porque hubo que adaptarlo a cambios, porque se pudo ir evaluando la implementación de ese plan en el transcurso del tiempo y se pudo ver resultados positivos y cosas que había que mejorar. Entonces ustedes ahora, para acompañar su formación, tienen ya un esquema de un plan. Un esquema de un plan que ya van a ver que vamos a ir siguiendo justamente analizando esto, cómo les permite, por ejemplo, controlar, evaluar el desempeño. Piensen exactamente lo mismo en una organización. Exactamente lo que pasa. En ese sentido, fíjense que en un proceso de planeamiento hay como una toma de decisiones anticipadas. ¿Se acuerdan de la teoría de la toma de decisiones que ustedes vieron de Simon, en la escuela de la teoría de la organización, que hablaban de la cadena de negociaciones, de esta racionalidad limitada que decíamos hoy? Bien. El planeamiento es un tipo especial de toma de decisiones. Y se dice que es una red de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque uno en la empresa anticipadamente, la facultad, la universidad, anticipadamente dijo que el plan de estudios iba a ser de 5 años con tal materia. En una empresa que quiere empezar a exportar a Europa, va a ser un plan de negocios, un plan de marketing, que es el proceso de exportación, y van a haber determinadas cosas que ir haciendo que se van planeando. Por eso se dice que es una toma de decisiones. Porque cuando yo defino a dónde quiero llegar y de qué manera, ya estoy decidiendo. Estoy decidiendo anticipadamente. Y después, cuando llegue a la los planes, voy a planificar el proceso de toma de decisión. Haciendo lo que estaba planeado, lo que estaba justamente contenido en ese plan. En este proceso de planeación, ¿qué se busca? Es optimizar. Lo que se busca es la eficacia y la eficiencia. ¿Se acuerdan?
la eficacia y la eficiencia. El proceso de planeamiento no elimina la intuición, no elimina tampoco, a ver, podemos eliminar la intuición, porque quiero destacar esto, no elimina la intuición, sino la improvisación. Es decir, ustedes deben estudiar las misiones de ciencia técnica, ¿sí? Entonces, bien, aprendemos, pero hay ciertas características, la intuición en los procesos de administración, que hace que un empresario sea más exitoso, que diga, yo voy a poner en el negocio, no. Eso no lo elimina el planeamiento. Por eso lo que yo decía antes no es ya le pongo fuerza para la organización del plan, porque te deja justamente librado a esa posibilidad de que el empresario elija y que innove en la innovación tan importante, que sea creativo, que pueda poner en práctica cosas nuevas, que pueda procesar cambio. Todo eso sigue estando presente en el proceso de planeamiento. No lo elimina, no lo frena el planeamiento. Lo que el planeamiento hace es le da la improvisación, que es totalmente distinto. ¿Está? Es totalmente distinto. O sea, la improvisación es hoy hago esto, a ver cómo funciona, hoy agrego esta característica, vamos a probar qué pasa con el mercado europeo y después vemos. Eso es improvisación, eso no es planeamiento. Puede ser muy creativo decir quiero ir al mercado europeo, pero lo tengo que estudiar, lo tengo que analizar, tengo que ver si es posible, tengo que ver cómo involucro los resultados y los recursos de la organización. Entonces, son dos cosas muy distintas, la intuición de la improvisación. El planeamiento no quiere decir que no voy a dejar que un empresario sea creativo. Lo que voy a tratar de eliminar, que no siempre tampoco se puede, es la improvisación, que es otra cosa. Por favor, si alguno quiere participar, hacer un comentario, y grito así porque yo no los puedo ver a todos acá, y con mucho gusto suma o aporta, esa sería la idea. Bien, ¿por qué planear? Porque ya muchas cosas las estuvimos haciendo recién, pero ¿por qué es importante el planear? ¿Por qué es importante entender en qué consiste el planeamiento y saber aprender a hacerlo, aprender a planear, aprender a formalizar en el plan? De hecho, lo que veníamos diciendo hasta hoy marca una dirección, un rumbo, un futuro. Es muy difícil que una organización exista si no tiene un norte, un horizonte, un futuro, hacia dónde va. Las organizaciones no se crean para pasar el momento o para subsistir, se crean para algo. Cuando un emprendedor inicia algo, empieza para algo. Entonces, ese para algo hay que sostenerlo en la vida de la organización. A veces el planeamiento, y con la motivación, las ganas, el empuje, está en el inicio, porque una empresa no se va a organizar de la nada. Está en el inicio. Y después, en la vida de la empresa, es como que tiende a letargarse. Es decir, bueno, yo ya arranqué, ya empecé, y me quedo acá, y no sigo planeando, y ya está, ya logré poner en marcha, que después la sigan mis hijos, que pasan las empresas familiares, y es como que se produce un amesetamiento de esa motivación. Eso no está bien, no le hace bien a la organización. La organización tiene que estar permanentemente mirando ese futuro deseado, ese rumbo, ese nuevos planes, nuevos horizontes, nuevas oportunidades, esa visión proactiva de manejar el cambio, de encontrar oportunidades. Estamos en crisis, tenemos COVID, hay pandemia. Bueno, está. ¿Qué vamos a hacer? Ese empresario tiene que tener la capacidad de seguir marcando un nuevo rumbo en ese contexto incierto. Lo que nos pasó el año pasado, y que de hecho nos sigue pasando, marcó muchísimo los sistemas de planeamiento. Porque dice, bueno, ¿y de qué manera? Y las empresas que tenían esa capacidad de planear pudieron hacer frente a la crisis en la gran mayoría, con todos los puntos y apartes que podríamos poner en estos casos, porque no se puede generalizar. A cada sector le impactó de manera distinta, pudo responder de manera distinta, o sea, es muy difícil generalizar, ¿está? Pero de hecho aquellos que pudieron manejar el entorno, administrar el entorno, pudieron cambiar, pudieron hacer alguna otra estrategia, reconvertirse,
y salir adelante. Eso es pensar en un futuro. Porque si nosotros le echamos la culpa al contexto de todo lo que pasa y no gerenciamos las organizaciones, nos gerencia la crisis y no nos va a ir nunca bien así. Entonces, siempre hay que planear, marcar un rumbo, marcar un horizonte. Otro aspecto importante también en el planeamiento es que reduce la incertidumbre. Así como hoy hablábamos de la improvisación y la intuición, reduce la incertidumbre, no la elimina, porque a futuro siempre hay incertidumbre porque justamente estamos hablando de futuro. Y hay un montón de variables que ninguna organización puede controlar. ¿Quién se iba a pensar en febrero del 2020 que iba a venir una pandemia mundial? Nadie, obviamente. Sí reduce la incertidumbre, ¿por qué? Porque el planeamiento se hace y se realiza con información. La información es la materia prima del planeamiento. ¿Está? Entonces, cuando hay información, debe haber menos incertidumbre. Porque la incertidumbre es cuando decimos estamos frente a algo incierto. Bueno, con información se supone que tiene que reducirse la incertidumbre. No se elimina, vuelvo a recalcar esto, pero sí se minimiza. El planeamiento, de hecho, implica coordinación. Cuando yo me pongo a planear, y díganme si ustedes no lo hacen, y seguramente es así, a principios de año, a principios del cuatrimestre, ¿no planean qué van a hacer ese año en la facultad? Desde que ingresaron. Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer este cuatrimestre? ¿Cómo me voy a organizar? ¿Cómo compatibilizo los horarios? Veo si curso con un amigo, una amiga, digo, vos vas a cursar la misma materia que yo, así estamos juntos y estudiamos. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Estoy coordinando, estoy optimizando recursos. Y no, yo este cuatrimestre voy a hacer esta materia porque me habilita para la que tengo que hacer el cuatrimestre que viene. Voy a hacer esta materia porque tengo que estar regular para la otra si no me frenan la otra. Ese razonamiento, ¿lo hacen ustedes como alumnos? Bueno, eso es planear. ¿Y por qué lo hacen? Porque están coordinando su futuro, están viendo cómo se organizan y están planeando justamente el desarrollo de su carrera. Bueno, lleven esto a una organización. En las organizaciones esto es permanente. Permanente. Permanentemente hay que estar coordinando, optimizando recursos, viendo cómo organizamos mejor las cuestiones. Les voy a dar un ejemplo, yo creo que les comenté la semana pasada, yo soy secretaria de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas, así que no solo los voy a ver después en comercialización, sino que también después los voy a ver cuando elijan algún posgrado de la facultad. Y bueno, y en eso estamos permanentemente coordinando y optimizando recursos. Mi rol desde la Secretaría de Posgrado es coordinar las 10 carreras de posgrado que tiene la facultad. O sea, la Facultad de Ciencias Económicas tiene 10 carreras. Cada una tiene su director, un coordinador académico, algunos tienen sus secretarias. Entonces, nosotros desde la Secretaría de Posgrado coordinamos todo eso, de manera que se pueda hacer de la forma más eficiente posible, que podamos optimizar recursos. Por decirles un dato así como de optimización de recursos muy, muy básico, antes de la pandemia, y esperamos poder hacerlo, vienen profesores a visitarnos de posgrado, se los convoca para dar clases de posgrado de otras universidades. Entonces, como cada posgrado por ahí gestionaba el profesor de su disciplina, resulta que nos enterábamos que venían cada uno por su lado con su auto. ¿Por qué? Bueno, o sea, es como si nosotros acá va, no sé, un ingeniero y un contador y por ahí no saben que van a dar el posgrado a la misma facultad porque son carreras distintas. Entonces, si nosotros estamos coordinando esa función, uno se da cuenta de que, ay, no, a ver, ¿cómo se va a venir cada uno en su auto? Que venga uno solo y tenemos el traslado de los dos con la mitad de la plata. O sea, por decirles un detalle mínimo. Pero la única manera de optimizar recursos es si uno coordina. Porque si no se coordina, no se ve esa superposición. Entonces, ustedes piensen en una organización, no sé, en el área de producción, en el área administrativa, en el área comercial, la importancia de coordinar, de optimizar, decir, bueno, a ver,
Vos, vendedor, vas a esta zona, visita todos los clientes que hay en esa zona. No que va el vendedor A, el B, el C, y de a uno van visitando 10 vendedores la misma zona de venta con los mismos clientes. Y así hay tantas cosas para optimizar en una organización que no se imaginan. Pero la única forma de optimizar es si coordinamos. Y si coordinamos, estamos planeando. Porque sobre los hechos nos encontramos con que la plata ya se gastó. Sobre los hechos nos encontramos con que los profesores están viniendo cada uno en su auto. Y no nos sirve. ¿Está? Entonces, todo esto de la planeación nos lleva a esta ventaja tan grande que es la coordinación y la optimización de recursos. Al coordinar, al organizar de esta manera, con esta planificación, se ponen en evidencia ineficiencias. Salta esto. ¿Cómo van a estar viniendo cada profesor en su auto? ¿Cómo vamos a tener 2 vendedores visitando a los mismos clientes? ¿Cómo vamos a tener gente en el área de administración que controla las cuentas corrientes de los clientes y superpone las funciones unas con otras? ¿Cómo vamos a tener que los encargados de compras están manejándose con los mismos proveedores porque uno le compra insumos para la producción y otro le compra insumos para el mantenimiento de planta? Y resulta que no sabemos que hay 2 personas que se contactan con el mismo proveedor, cuando podría ser una que realiza todas las gestiones. Entonces, la única manera de que nos demos cuenta de que eso se está haciendo mal es cuando estamos planeando. Entonces ahí la podemos corregir. Por eso al corregirla nos damos cuenta de la flexibilidad que tiene el planeamiento y para qué lo tenemos que usar. Y este es el argumento que a mí más me gusta para venderle la importancia del planeamiento a un empresario. Al empresario no le gusta planear, bien, le cuesta, le lleva tiempo. ¿Le gusta controlar? Les encanta. Todos quieren controlar, todos tienen bajo control, ¿no? A mí no se me escapa nada del control. ¿Ah, sí? ¿Y cómo vas a controlar si no hay planeamiento? ¿Qué se controla si no hay planeamiento? El planeamiento y el control son como hermanitos gemelos, van de la mano. ¿Está? Si planeo, puedo controlar. Si quiero controlar, tengo que planear. Si planeo sin control, no me sirve. Porque ¿para qué estoy planeando? ¿Para darle gusto a los licenciados en administración? ¡Ay, qué lindo que planea! Tengo que controlar. Y ahí es cuando estas funciones se integran de manera casi natural en las organizaciones. Yo no le puedo decir a un vendedor si vendió bien si no le puse un objetivo de ventas. ¿Sí? No hay forma. Ustedes no pueden saber si terminaron bien el año si no tienen un plan de estudios. Ustedes a lo mejor el cuatrimestre pasado dicen, bueno, yo rendí 4 materias, yo rendí 2, yo rendí 1, yo rendí 8. ¿Cómo van a saber qué está bien y qué está mal? Y porque se comparan con un plan de estudios. Es más allá de ese plan de estudios formal que tiene la facultad, ustedes hubieran podido decir, a ver, el plan de estudios me dice que yo en este segundo cuatrimestre de mi carrera tengo que hacer 4 materias. Pero yo estoy trabajando, me tengo que hacer cargo de otras cuestiones, no voy a poder hacer 4, voy a hacer 2. Y termina el cuatrimestre y ustedes ¿con qué se van a comparar si hicieron 2 materias? Con la planificación que hicieron ustedes. Y para ustedes estuvo bien. Según el plan de estudio de la facultad le faltaron 2 materias, pero lo que ustedes planificaron estaba bien. Si yo no planifico, no puedo controlar. Eso es clave. ¿Está? Uno de los elementos o de las formas de planear que generalmente están en las organizaciones son los presupuestos, que nosotros vamos a ver muchos presupuestos acá, les vamos a enseñar a hacer presupuestos. De hecho, de esas partes prácticas que ustedes pueden rendir después para regularizar son de presupuestos, para que aprendan bien a hacer un presupuesto económico, un presupuesto financiero. Cuando el empresario le dice, no, yo no planeo nada porque no me cuesta, no tengo tiempo, entonces ustedes le preguntan, ¿tiene presupuesto? Sí, ¿cómo no voy a tener presupuesto? ¿Cómo no voy a saber la plata que entra, lo que sale, cuánto tengo que tener para pagar sueldos, para pagarle al proveedor? Eso es planear también. Hacer presupuestos es planear. Lo que pasa es que el presupuesto lo que hace es ese futuro deseado, esas actividades, esos medios, las cuantifica, las pone en términos monetarios. Entonces ahí es cuando lo vemos más cercano, más tangible.
y todas las organizaciones tienen presupuestos. Si no tienen presupuesto, es ya como imposible. ¿Está? Fíjense que, llevándolos de nuevo a su situación, ustedes también tienen presupuestos económicos y financieros. De lo que me dan mis padres, de lo que yo junto, de lo que yo gano, de lo que yo trabajo, veo cómo llego a fin de mes, veo si este mes me alcanza para comprar algo, me compro una zapatilla en cuotas, no sé, saco las salidas de todos los fines de semana, ahora que se puede empezar a salir de nuevo a tomar algo, saco las fotocopias que tengo que hacer, y me hago un presupuesto económico, financiero, pero ya vamos a ver que el presupuesto es la cuantificación del proceso de planeamiento. Entonces, ese presupuesto suele ser también una herramienta de control muy poderosa que los empresarios generalmente tienen. Es como que los presupuestos fueron las primeras herramientas de planeamiento que han surgido en las empresas y que generalmente se aplica, en la mayoría, vuelvo a insistir, con mayor grado de formalidad, con menor grado, aunque sea un cálculo a mano alzada, pero ese presupuesto sigue existiendo en cualquier organización. Los presupuestos tienen que servir para reducir conflictos, no para generar conflictos. ¿Por qué reduciría conflictos? Y porque ya cada uno tiene claro qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, quién es el responsable, en qué tiempo hacerlo, con qué recursos. Desde ese punto de vista, sirve justamente para evitar conflictos o reducir conflictos que se pueden dar entre las personas, entre las áreas, entre los departamentos, para poder ver bien qué actividades tenía que hacer cada uno, con qué responsabilidades y demás. El planeamiento también con esta visión de que no tiene que ser algo estático, tiene que ser algo que nos permita identificar cambios y prepararnos para los cambios. El planeamiento tiene que servir para aprovechar oportunidades. El planeamiento tiene que servir para ese estado futuro que decíamos, no es un estado de mantenerse, como les decía antes. Bueno, a ver, quiero llegar a un mercado exterior. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Eso va a ser un cambio? Claro que va a ser un cambio, va a ser un gran cambio. Bueno, si yo ese cambio lo tengo armado, planeado, va a ser más fácil que la organización se sume a ese proceso de cambio y se sienta parte de ese proceso de cambio. Y como gran última ventaja del proceso de planeamiento es que mejora el desempeño organizacional. A ver, es bastante difícil de decir si es solamente el planeamiento lo que mejora el desempeño, si es solamente el planeamiento acompañado de otras cosas, si cuando una empresa quebró fue porque le faltaba el planeamiento. No, seguramente no. Le debe haber pasado un montón de cosas más. Pero de hecho que el proceso de planear siempre implica eficiencia, siempre implica una mejora en el desempeño, por todas estas ventajas que dijimos antes. ¿Le garantiza el éxito a la empresa? En absoluto. En absoluto. Nada garantiza el éxito de nada. Ni el planeamiento, ni la estructura, nada. No hay garantías de éxito, si no seríamos todas las empresas, los países, todo sería todo fantástico. No es así. No hay éxito de nada, no hay éxito asegurado en nada. Pero sí mejora un desempeño, mejora la forma de trabajo, mejora el clima laboral, mejora las posibilidades de desarrollo. Ustedes lo pueden ver en el ámbito personal, como les dije hoy que vamos a hacer permanentemente el contraste, en el ámbito familiar, entre amigos. Ustedes piensen si planifican un viaje entre amigos y no planifican nada en sí del viaje. Dicen, nos vamos juntos. Y chau, y ahí quedó. Y bueno, va a ser cualquier cosa ese viaje. No la van a pasar mal seguramente, pero ¿qué va a pasar? Y van a tener imprevistos que no van a saber cómo enfrentar, quizás un montón de cosas que no se deberían dar si ese viaje está planificado, con todo, con dónde van a ir, con qué recursos van a hacer frente y demás. Siempre me acuerdo, ahora que les estaba diciendo esto, de una vez un profesor de la UBA contaba que cuando él quiso estudiar licenciatura en administración, en la UBA era una carrera muy nueva. Entonces, claro, cuando le dice a los padres que va a estudiar licenciatura en administración, dice, ¿y eso qué? Dice, ¿por qué no estudias contador? Dice, te vas a morir de hambre, no vas a encontrar trabajo como licenciado. Dice, no sabemos muy bien ni de qué se trata. Bueno, dice, no le hice caso a mis padres en su momento y me empecé a estudiar.
Claro, mis amigos, ¿y qué haces vos como licenciado en administración? Dice, ¿a qué te dedicas? Porque no sabemos muy bien de qué se trata. Entonces organizaron un viaje, quisieron repetir el viaje que cuando terminaron la secundaria, organizaron un viaje entre los amigos, digamos, no sé si un viaje al sur, a dónde. Entonces, claro, cada uno tenía un rol en función de lo que estudiaba. Entonces, uno tenía que armar la carpa, otro tenía que encargarse de la comida, otro tenía... Claro, y a él, ¿y vos de qué te vas a encargar? Dice, ¿cuál es tu rol en este juego de roles dentro de los amigos que vamos a ir de viaje? Entonces él dijo, bueno, déjenme que yo organizo todo. Yo distribuyo las funciones, yo calculo la plata, veo de dónde la sacamos, veo cuántos días nos quedamos, cómo vamos a ir, y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Entonces, imagínense, decía el desafío que fue. Y si me organicé un viaje que ellos pensaban que íbamos a ir una semana y fuimos 2 semanas. Y nos alcanzó, uno que estudiaba música, dice, lo hice poner a tocar música en la peatonal de donde estábamos del lugar de vacación y juntábamos más plata para quedarnos más días. O sea, organicé absolutamente todo. Y optimicé los recursos y las capacidades de cada uno. Y ahí me empezaron a entender un poco qué era lo que yo estaba estudiando. Uy, qué bueno que nos salió el viaje, qué contento que vinimos, cómo estuvo todo tan organizado que nos permitió pasarla tan bien. Entonces, esa analogía del viaje sería aplicarlo a la vida de las empresas. Planificar ese estado y ver cómo llegamos a esa situación. Yo les decía que un poquito íbamos a contar... Perdón, ¿alguien quiere aportar algo? Yo aprovecho a tomar algo. Ya sé que es bastante difícil, son 122 personas, con Juan y yo somos 124, es bastante difícil, pero bueno, con gusto si alguien quiere aportar algo no hay problema. Así como la administración, ustedes vieron que tuvo una evolución en el tiempo, la función de planeación también fue cambiando y fue evolucionando conforme también a la manera en que iba evolucionando la disciplina como administración. Pero si ustedes que han estudiado y van a seguir estudiando mucho todo lo que tiene que ver con la administración y sus orígenes, el padre de la administración, Henry Fayol, que fue el primero que trató de estudiar y de definir estas funciones de administración, para Fayol, en ese momento, la función planificación era el prever, el hacer planes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar? Fue el mismo antecedente que vemos hoy de esas funciones de la administración. Ustedes fíjense que Fayol en sus aportes, de hecho, por eso se dice que es el padre de la administración, sentó muchas de las bases de lo que hoy actualmente seguimos sosteniendo como gran parte de esos pilares de la concepción de la administración como disciplina. Entonces, esto que hoy hablamos de planeación, para Fayol era el prever, era ver el futuro, era hacer planes. Conceptualmente tiene el mismo nombre, es casi lo mismo y demás. ¿Qué gran problema y qué gran diferencia tenía esa definición de Fayol con la que vemos hoy? Para Fayol y para la administración clásica, la escuela clásica de ese momento, el prever era la primera función y el concepto o la disciplina de la administración y el proceso administrativo, ¿se acuerdan que era un proceso lineal? Empezaba con la planificación o el prever y terminaba con el control. Que se acuerdan que era para aplicar recompensas o para despedir al trabajador. Se hacían los estudios de tiempos y movimientos de Taylor en esa época, ¿se acuerdan? Entonces, era un proceso lineal. ¿Por qué? Porque el error, si se daba, si con ese control había desvíos, el problema estaba en la ejecución, nunca en la planificación. Porque se acuerdan que en ese momento estaban esa concepción clásica de los pensantes y los que ejecutaban, los que estaban en la parte de administración y los que estaban en la ejecución. Entonces nunca el error iba a estar en los planes. Si en el control aparecían desvíos, era porque había problemas en la ejecución. Entonces los planes no se revisaban. Concepto que ustedes saben que actualmente no es así, porque la administración es un proceso absolutamente continuo. Y lo acabamos de decir, que el planeamiento y el control van juntos. Y se retroalimentan. Entonces, si bien en términos de palabras, en términos de conceptos originales eran lo mismo,
vemos que por supuesto ha ido cambiando. En ese inicio era una primera función, la primera etapa del proceso administrativo, y no se retroalimentaba. Los neoclásicos con Gulick, uno de ellos que justamente fue uno de los aportes que hicieron sobre esta línea de Fayol que abrió justamente esta evolución en las ideas en administración, entre otros de los aportes, proponía este modelo POSCOR, que eran una sigla de justamente las funciones, pero eran las que eran causa y las que eran consecuencia. Y acá aparecían los presupuestos, como uno de los primeros aportes de estos que veíamos hoy, fíjense, de los procesos de planeamiento. Década del 60, Alfred Chandler, que fue uno de los primeros que habló justamente de administración estratégica, propone por primera vez un modelo dinámico donde se empezó a identificar que el entorno o el ambiente era cambiante. Década del 60, fíjense que no hace mucho. Por eso la administración como disciplina es algo tan nuevo, por más que a ustedes les parezca que década del 60 es un montón. Sus padres han nacido en la década del 60. Entonces, no es algo tan nuevo. ¿Estamos? Entonces, esta disciplina se está gestando. Ustedes tienen que ver que está en proceso de cambio. Década del 70, entonces ahí en la década del 60, incorporar justamente el análisis del entorno es un gran avance, porque hasta ese momento, ¿quién hablaba del entorno? No se le daba importancia al entorno. Década del 70 y década del 80, justamente, ¿qué surge? Esta gran herramienta que todos conocemos, que es el FODA. El FODA es una herramienta que me permite justamente analizar el contexto. Entonces, en esa situación que había surgido en la década del 60, donde Albert Chandler dice hay que identificar el contexto, hay que prever que hay un ambiente cambiante. Bueno, ¿qué se hace con ese ambiente cambiante? Mínimamente estudiarlo. ¿Cómo? Aplicando una herramienta, que es el FODA, que se enmarca en un proceso de planeamiento estratégico. Planeamiento estratégico que se consolida en la década del 80. Un avance más, finales de la década del 80, década del 90, surge el concepto actual, que es el de administración estratégica, que es una manera determinada de planificación, que va más allá del planeamiento estratégico. Y esto ya lo vamos a ver en la siguiente unidad, que nos vamos a detener definiendo qué es la administración estratégica. Porque, por supuesto, en esta evolución, ¿qué tenemos que ver? Lo que es actual. Entonces, si hoy en día decimos que hablamos de administración estratégica, bueno, vamos a estudiar qué es la administración estratégica y cómo se planea dentro de ese concepto de administración estratégica. Entonces vemos que esta evolución, vuelvo a insistir, fue acompañando la evolución del concepto de administración. Y así como ustedes hoy en día hablan de una administración estratégica, dentro de ello incluiremos la forma de planificar estratégicamente, implementar estratégicamente y controlar estratégicamente. Y el estratégicamente nos sale por los oídos, pero es así. ¿Estamos? Bien, esto cuando veamos la unidad 2 lo vamos a retomar también. Decíamos entonces que el planeamiento, los cambié así como de golpe, el planeamiento tiene dos grandes elementos que estaban desde el principio, los vimos ahí, donde se fueron incorporando. Ya Fayol mismo decía que prever era ver el estado futuro deseado y hacer planes. Ya Fayol, cuando define esa función prever, ya hablaba de estos dos grandes elementos. Cuando nosotros planificamos tenemos que definir ese estado futuro deseado que se traduce en objetivos. Y los planes, que es la manera en la cual se van a ir cumpliendo esos objetivos. En los objetivos vamos a tener esos resultados o propósitos deseados. Se habla de objetivos, se habla de metas, se habla de estado futuro, se suele usar de manera indistinta. Siempre estamos pensando en ese a dónde queremos llegar. Los objetivos constituyen siempre las bases del proceso de planificación. Ese que ustedes dicen, yo el día de mañana me quiero ver trabajando en.
Bueno, ese resultado es la base para que yo después me pueda poner a planear. Quiero exportar al mercado europeo. Bien, esa es la base para que yo después pueda empezar a planear el cómo. Desde esa definición, un objetivo es una fuerte guía para la toma de decisiones. Cuando yo digo, mi objetivo es verme en el futuro ahí, mi objetivo es ver a la organización que sus productos estén en el mercado europeo, bien, eso me va a guiar todas las decisiones que después yo voy a ir tomando. Y de hecho, me sirven para medir los resultados. Yo así voy a decir el día de mañana, en ese horizonte de tiempo que yo le haya definido al objetivo, ya lo vamos a ver también, bueno, ¿lo cumplí o no lo cumplí? ¿Llegué o no llegué? ¿Lo alcancé o no lo alcancé? La eficacia, la eficiencia, ¿lo alcancé con optimización de recursos o no? Ustedes dicen, bueno, yo me voy a recibir, pero dentro de 10 años, cumplí el objetivo. Sí, pero un poco lento, ¿no? ¿Lo cumplí con eficacia? ¿Cumplí con esa eficacia? Sí, pero no lo hice con eficiencia. No optimicé los recursos. A lo mejor sí, porque estaban trabajando un montón y no podían hacerlo más, o a lo mejor no, porque, bueno, lo hicieron a otro ritmo de desempeño. Quiero ingresar al mercado europeo, como decíamos, me pongo un horizonte de tiempo. No es lo mismo si ingreso en 3 meses que si ingreso en 3 años. Evidentemente, la eficiencia va a ser distinta. ¿Sí? Bien. Y esos objetivos se acompañan con los planes, que es ese cómo voy a hacer para alcanzar esos objetivos. Entonces esos planes se van a traducir en documentos escritos, no en ese planeamiento que decíamos que está en la cabeza del empresario, sino en documentos escritos que me van a llevar a alcanzar ese objetivo. Un documento escrito es el plan de estudios. No quedó en la cabeza de un decano, de un rector o de un secretario académico, o de un cuerpo de docentes, de un grupo de docentes. Se planteó en un plan de estudios. Ese documento escrito es el que sirve para alcanzar los objetivos. Describen el cómo. Cómo se va a ir avanzando de manera sucesiva para cumplir esos objetivos. Incluyen todos los recursos, los programas. Fíjense, ustedes tienen, dentro del plan de estudios, tienen para cada materia un planeamiento de cátedra. Ese planeamiento de cátedra incluye un programa de cátedra, un programa de la asignatura. Entonces, fíjense cómo se va desgranando todo ese proceso de planeamiento. Entonces, estos dos grandes elementos, objetivos y planes, conforman el proceso de planeamiento. Objetivos en distintos niveles, con distintos horizontes de tiempo, planes de distinto tipo, de distinta naturaleza, con distinto alcance. No es que vamos a tener un objetivo y un plan. Yo fíjense que en el caso de que se los hago la analogía con la situación de ustedes, les hablo de ustedes y el plan de estudio. Bueno, en una organización, como hay un conjunto de actividades, hay un conjunto de objetivos, un conjunto de planes, que forman justamente la estrategia organizacional que decíamos hoy al inicio. ¿Sí? Cuando hablamos de objetivos, y nos vamos a detener aquí en los objetivos, la idea es que hoy por lo menos lleguemos a trabajar con esto de objetivos. Cuando hablamos de objetivos decimos, tenemos, les decía recién, indistintamente, metas u objetivos. Se suelen utilizar de manera indistinta. Por más que ustedes quizás han aprendido, y no está mal, que la meta suele ser la cuantificación del objetivo. Bueno, en algún caso concreto lo explicitaremos, lo aclararemos. Pero en general se suelen utilizar de manera indistinta. Meta, objetivo, estado futuro deseado, vuelvo a remarcar lo mismo. Puede haber objetivos que se han definido, objetivos escritos y objetivos reales que después me llevan a otro proceso de planificación. Por ahí en la empresa hay una declaración de objetivos que después en la práctica realmente no se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque quizás el mismo equipo de trabajo definió otro tipo de objetivos. Y ojo, porque ahí estamos en una cuestión de desvíos. Puede ser el ejemplo que yo les di recién.
que el plan de estudios de la carrera dice, tengo que hacer 4 materias, y ustedes dicen, no, yo voy a hacer 2. Entonces ahí es el objetivo real de ustedes contra un objetivo establecido de la carrera. El tema es dónde yo después hago el contraste del control, para decir, ¿me está yendo bien o me está yendo mal? Puede haber objetivos de distinta naturaleza. Puede haber objetivos financieros, financieros económicos, económicos solo. Puede haber objetivos estratégicos, operativos, comerciales, de producción. Son distintas maneras de clasificar a los objetivos. Ya después los vamos a seguir trabajando. Puede haber objetivos cuantitativos y objetivos cualitativos. Más allá de eso, cuando se termina de desgranar el objetivo, siempre debe tener un número, un horizonte de tiempo, porque si no, no lo puedo controlar. Si yo digo, quiero incrementar las ventas de la empresa, un objetivo muy común de definir, muy utilizado en un área comercial. Bien, si yo lo defino así, eso está absolutamente incompleto. No llega a ser un objetivo, suele serlo, yo les digo siempre, una expresión de deseo. Y no nos ponemos a manejar con deseos en una organización. Incrementar las ventas de la empresa, no me está diciendo nada. Incrementar las ventas, ¿cómo mido las ventas? En términos financieros, en pesos, en botellas, en litros. Incrementar las ventas, ¿cómo mido las ventas? Incrementar las ventas, ¿en cuánto? ¿En relación a qué? ¿Un 15%, un 20%? ¿De qué? ¿De las ventas del año pasado? ¿De qué año pasado? ¿De las ventas de todo el año calendario? ¿De las ventas del mismo periodo? Y esto, fíjense, y ustedes hagan ese ejercicio después cuando escuchen algo en la tele, no sé. La inflación fue del tanto por ciento. ¿Qué inflación? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué mes? ¿En relación a qué? ¿Cómo está medida? Costo de vida, índice de precios mayoristas, minoristas. O sea, todo eso me sirve para precisar bien mi objetivo, para que yo después pueda saber si lo cumplí o no. Y si yo digo, voy a incrementar las ventas de unidades de producto un 15% en relación al mismo periodo que el año anterior, ¿en cuánto tiempo? ¿En un año, en 2 años, en 3 meses? Cuando yo tengo todos esos elementos, que ahora los vamos a ver bien cuáles son, yo ahí voy a lograr decir y saber cuándo ese objetivo se cumple. Pero no siempre podemos tener ese grado de precisión de entrada. ¿Por qué? Porque los objetivos también son de corto y largo plazo, y deben ser, fíjense, en los tipos de objetivos anteriores decíamos una u otra, establecidos, reales. Acá no, tiene que haber, deben ser de largo y de corto plazo. ¿Por qué es esto? Porque cuando yo planeo y defino ese estado futuro, siempre lo voy a hacer a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando yo creo una organización, no la creo para un año, la creo para que se mantenga en el tiempo. Y lo voy a pensar a los 5, 10 años, 15, 20. Porque se planea una vida para una organización. Entonces, a largo plazo, bien, ¿cómo quiero yo que esto crezca? Quiero llegar al mercado europeo. Bien, me quiero posicionar, que decíamos hoy. Bueno, todo eso digo dentro de cuánto, y de 5 años a lo mejor. Pero para poder llegar a esos 5, 10 años, que son largo plazo, yo voy a tener que ir haciendo cosas antes. Y los voy a ir trayendo a objetivos de corto plazo. Entonces, para poder, por ejemplo, llegar al mercado europeo y ser líder en el mercado europeo dentro de 5 años, y yo voy a tener que empezar hoy con ver qué producto voy a desarrollar, cómo voy a trabajar, y me voy a ir poniendo objetivos que van a ir avanzando en el corto plazo. ¿Sí? Eso es un concepto que ustedes ya saben también y que lo traen de la Escuela de la Teoría de la Organización, y hablábamos de la teoría de la toma de decisión de Herbert Simon, que era la cadena de medios afines. ¿Sí? Y ahora se los voy a llevar a la analogía de ustedes con la carrera. Cuando yo digo, yo para poder alcanzar ese objetivo de largo plazo, tengo que ir avanzando en el corto plazo. Entonces, ¿qué voy a hacer este año? ¿Qué voy a hacer el año que viene? ¿Qué voy a hacer el otro? ¿Qué voy a hacer el otro? E ir avanzando en pasos consecutivos. Entonces, eso es lo que estos autores llamaron una cadena de medios afines.
como el primer fin que yo alcance tiene que ser un medio para el fin siguiente. Y voy armando los eslabones en la cadena. Entonces, el proceso de planeamiento empieza en el largo plazo, pero después necesariamente voy a tener que ir dando los pasos consecutivos para llegar a ese horizonte de largo plazo. Yo siempre que estamos dentro del aula, ustedes están todos sentados frente a la compu, pero seguramente tienen frente a ustedes otra pared, o una salida, lo que sea. Cuando estamos en el aula siempre les digo a los alumnos, yo estoy ahí en el frente del aula y digo, bueno, a ver, yo me fijo como objetivo que quiero llegar a aquella pared que está en el otro extremo. Tengo muchas maneras de hacerlo. Puedo empezar a dar vuelta en círculos, voy, vengo, voy en diagonal, hago todas setas así a través del aula, en algún momento voy a llegar. Ahora, yo sé que si estoy parada acá en el medio y voy por el medio un paso tras otro, voy a llegar de la mejor manera. Voy a llegar sin marear a nadie, sin marearme yo, sin derrochar recursos, sin cansarme. Entonces, ¿por qué es eso? Porque cada paso que yo voy dando en dirección a la pared se transforma en un medio para el paso siguiente. Si yo me equivoqué y di un paso para el costado, ¿qué voy a tener que hacer? Dar otro paso para el medio, porque ese paso para el costado me estaba alejando de mi objetivo. ¿Está? Bueno, exactamente lo mismo pasa en las organizaciones. Entonces, por eso esa necesidad de que deben ser de largo y de corto. Es lo mismo, y lo llevo al caso de ustedes, capaz que ustedes ya solo los estaban pensando, en su carrera. En su carrera, cuando ustedes van planificando, ustedes dicen, dentro de 5 años el plan de estudios dice que me tengo que recibir. ¿Por dónde empiezo? Entonces empezaron en el primer cuatrimestre. Y empezaron, bueno, me anoto en estas materias. Y esta materia es un fin, una vez que la rindo, es un fin en sí mismo y se transforma en un medio para hacer la correlativa del cuatrimestre siguiente o la del otro. ¿Qué pasa si, no sé, en el primer año ustedes dijeron, no, bueno, a mí no me gusta idiomas, no quiero rendir ahora inglés y la dejo para más adelante? Y bueno, lo están demorando esa cuestión. ¿Qué pasa si ustedes el primer año de la carrera o ahora que están cursando el segundo cuatrimestre del segundo año, muchos de ustedes dicen, bueno, pero yo en realidad quiero hacer un curso de gastronomía porque me gusta cocinar? Fantástico, fantástico, pero no es un medio para este fin que ustedes están apuntando aquí dentro de la organización. Pensá que vas a tener que destinar otros recursos. ¿Sí? Entonces, hay que ir viendo cómo yo me organizo para optimizar mis recursos y cumplir con esos objetivos de largo plazo. Entonces, hay cada objetivo que yo, o sea, no solo es la importancia de definir los objetivos, sino que se vaya formando esa cadena de medios afines. ¿Sí? Que alguien quiera hacer un curso de cocina, por favor hágalo, porque es maravilloso que puedan cocinar cosas ricas. Entonces, mientras estudian, por ahí se distribuyen las funciones y alguien va cocinando algo rico para estudiar. Bien, ¿qué características de los objetivos podemos mencionar más allá de todo lo que estuvimos charlando recién? Los objetivos en sí mismos no son acciones. Yo en un objetivo no tengo que decir qué voy a hacer, sino a dónde quiero llegar. ¿Sí? Que no es lo mismo, ¿eh? Yo quiero ingresar al mercado europeo, me quiero recibir de licenciado en administración. No digo qué voy a hacer para eso. Tienen que ser mensurables, lo que decíamos hoy, tenemos que de alguna manera medirlo, tienen que tener un horizonte de tiempo, tienen que ser alcanzables. Si bien los objetivos tienen que ser motivadores, tienen que ser también alcanzables, porque si no generan frustraciones. Si ustedes a un vendedor en una empresa le dicen, tenés que vender este año, incrementar tus ventas, no sé, un 30% en este territorio, y no lo puede hacer, y va a ser un factor que va a atentar contra la motivación de ese empleado, porque no lo va a poder alcanzar. Pero también tiene que ser motivante. Tampoco le podemos decir, a ver, alcanza esto y es un objetivo muy bajo, porque no lo va a motivar para nada. O sea, tiene que ser alcanzable, pero también tiene que ser motivador. Tienen que tener una unidad de medida para que se pueda medir. Un objetivo bien redactado siempre empieza con un verbo. Lograr, alcanzar, incrementar, mejorar.
Siempre tiene que estar con un verbo bien activo, que me indica una acción. Y no necesariamente, justamente, tiene que decir el cómo y el por qué. Tiene que decir el qué. ¿Qué quiero hacer? Y el cuándo. ¿Qué quiero alcanzar? No, ¿qué quiero hacer? Perdón. ¿Qué quiero alcanzar? Y el cuándo. No cómo. El cómo no tiene que estar en un objetivo, porque si no me está atando. Después veo el cómo, en los planes. ¿Está? En ese sentido, ay, pero me fui mal. En ese sentido, hay un autor, Sayanabe, que nos define cuáles son los componentes que debe tener un objetivo bien definido. Que vuelvo a aclarar en esto de los pasos hacia la pared y el largo plazo y demás. Todos estos componentes de un objetivo van a estar cuanto más a corto plazo sea el objetivo. Porque si yo quiero definir un objetivo, ser líderes en calidad del producto, en 5 años, y no lo voy a poder cuantificar, pero sí que voy a hacerlo, voy a ir bajando hasta lo más cercano y ahí sí lo voy a tener que ir cuantificando, ¿está? Lo voy a tener que ir agregándole estos elementos. Porque ese ser líder en calidad de producto así no me dice nada. ¿Qué significa ser líder en calidad de productos? Que voy a tener mayor cantidad de venta, que voy a tener baja tasa de rechazo, que voy a tener una encuesta de satisfacción determinada. O sea, ¿en cuánto tiempo? ¿En relación a quién o con quién? O sea, me faltan muchos datos para ese objetivo. Entonces, un objetivo bien definido tiene un atributo o una dimensión. Hoy decíamos ventas de productos. Bueno, ¿cómo? ¿Productos cómo? En cantidad, en botella, en litro, en kilo, en pesos. Acá decimos, por ejemplo, participación de mercado. Una escala de medida o forma de medirlo. Tasa de ventas de la empresa sobre las ventas del mercado. Una participación absoluta, una participación relativa. Una norma, un umbral, un mínimo, mayor de un 15%. Un horizonte temporal, 1 año, 6 meses, 2 años. Hay que ir definiéndolo, acotándolo. Vuelvo a insistir, estos componentes se pueden definir cuanto más acotado esté el objetivo. Si no, es un objetivo estratégico, no se podría plantear todos estos elementos. Hay 2 grandes maneras de definir los objetivos. Lo que se conoce como la fijación tradicional de objetivos y quizás lo que les resultó más novedoso, que es la administración por objetivos, o conocida, muy conocida en este sentido, como la APO, la administración por objetivos. ¿Qué diferencias presentan? La fijación tradicional es la fijación que ustedes conocen en esto que hablábamos tal vez de la cadena de medios afines, donde se van haciendo justamente esta jerarquía de objetivos, estos objetivos que vienen de la alta gerencia y como que se van bajando y establecen el marco de toma de decisiones. Es decir, viene el objetivo de alta gerencia, va bajando y es como que le va poniendo un paraguas al proceso de fijación de objetivos. Entonces, es muy común, es muy utilizada, es la tradicional, la que se conoce, con las ventajas y desventajas que en general ustedes ya saben. Requiere que se vayan definiendo, es bastante fácil lo que dentro del proceso de planeamiento, ¿no? Es una imposición quizás de objetivos, lo que pasa es que es necesaria a veces cuando hay que ir bajando esos lineamientos y hay que de alguna manera armando la estructura de toma de decisiones dentro de la organización, donde no se puede dejar librado muchas veces a la participación, como es el otro esquema, de todos los empleados. En mi opinión y por la experiencia y demás, cuanto más formalizada está la estructura organizacional, es más necesario trabajar con este esquema tradicional de objetivos. Por más que uno trabaje en presupuestos, en planeamientos y proyectos colaborativos, a veces suele ser bastante difícil hacerlo por completo de la otra manera. ¿Está? Por ejemplo, nosotros en nuestra universidad tenemos un planeamiento institucional que es totalmente participativo, donde se van consultando los claustros y se llaman programas de desarrollo institucional de más de 10 años, 10, se van elaborando de 10 en 10, y bueno, y en esos programas de planeamiento, procesos de planeamiento, perdón, interviene toda la universidad, los distintos claustros y demás, pero después terminan definiéndose de esta manera en forma de cascada.
La otra forma de administración por objetivos, que fue enunciada inicialmente por Peter Drucker, década del 50, fíjense que fue la misma época en la cual empezábamos a hablar de ese contexto incierto que hablaba Albert Sandler, que empezaba a formular estas cuestiones. Estas formas de administración por objetivos, habla de una forma de definición de objetivos de manera colaborativa, participativa, donde se definen de manera consensuada entre los distintos niveles. No hay una cuestión de jerarquía, sino que se van asignando y se van elaborando de manera colaborativa. Los gerentes fijan los objetivos junto con los jefes, se fijan con todos los integrantes, se ofrecen luego alternativas de recompensa. ¿Por qué? Porque lo que requiere esta administración por objetivos es como, yo le digo, como una autogestión. O sea, es la propia, quienes definen a su vez los objetivos son los que se controlan y se van retroalimentando. Entonces eso hace que se revise de manera permanente ese proceso de planes. En esta otra forma, en la tradicional, es como que los objetivos bajan, como decíamos recién, y el control sube. Y es como que se da el proceso de bajada y de subida. En cambio, en la APO es como que es permanentemente quienes definen los objetivos, a su vez se controlan, se retroalimentan, se dan recompensas por desempeño, por cumplimiento de objetivos, por sobrepasar los objetivos, y eso hace que se genere un proceso muy participativo. En mi opinión personal, profesional, esta forma de fijación de objetivos requiere estructuras organizativas muy flexibles, donde haya mucha información compartida, donde la gente realmente sepa trabajar en equipo, y no que los jefes queden aislados y los empleados definan solo sus objetivos, o que sea una forma quizás de decir que se da lugar a la participación y después no se da, porque terminan definiéndose por las altas gerencias. O sea, no es fácil, requiere mucha más flexibilidad esta forma de definición de objetivos. Independientemente de que sea la fijación tradicional o que sea la administración por objetivos, siempre hay que partir de la misión, ustedes ya conocen, pero igualmente la vamos a retomar, hay que ver los recursos con los que se cuenta, se determinan esos objetivos, se comunican y se revisan y se forma parte de este proceso continuo siempre. Los objetivos, como es el mismo proceso de planeamiento, también tiene que ser dinámico y tiene que servir para optimizar los recursos de la organización y aprovechar las oportunidades del contexto. ¿Sí? Bien. Hasta acá vamos a llegar con este tema de los objetivos. Entonces ya tenemos como la primera parte del proceso de planeamiento. Una vez que los objetivos están, bueno, después vamos a ver cómo se elaboran los planes. Vamos a ver hasta acá si hay alguna duda, vamos a ver si hay alguna pregunta que quieran hacer. Esperen que voy a dejar de compartir. Ya me perdí. Acá están. Y me dicen a ver si hay alguna pregunta, alguna duda, quedó claro hasta acá. ¿Se ven el día de mañana planificando? Claro que sí. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, vamos, hasta acá quedó claro, profe. Muy bien. Vamos entonces a hacer un ejercicio de aplicación. Vamos a trabajar ahora con Juan Pablo, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes hagan algo de actividad de discusión entre ustedes, que tengan que buscar más información. Si no alcanzamos a terminarlo hoy, lo terminamos el miércoles, donde nos encontramos de nuevo, 13:30 acá en el Zoom, y vamos a seguir avanzando. Yo igualmente después le voy a poner alguna otra, o yo o Juan, cualquiera, le vamos a subir algún otro mensajito en el entorno para ver cómo avanzamos para el miércoles. Si es que es necesario agregar algo más, y si no, simplemente nos encontramos acá en el Zoom. Pero bueno, vamos a avanzar ahora con un casito práctico con Juan, a ver si quedó todo claro como dijeron recién. ¿Está? Dale, Juan. Bueno, chicos, como dijo Marcela, vamos a tratar de aplicar un poco lo que vimos hoy en una actividad práctica. La idea, si ustedes, no sé si están logueados en el entorno ya, la idea es que en la pestaña de la unidad 1 van a encontrar un foro que se llama Definiendo Objetivos, una actividad de Definiendo Objetivos. Ahí les presentamos un par de emprendimientos, de startups, donde ustedes van a conocer la empresa, van a encontrar algunos videos y algunos links donde van a poder buscar un poco de información.
La idea es que ustedes definan al menos 2 objetivos para cada empresa que nosotros les proponemos. Si ustedes quieren de última agregar alguna otra empresa que conozcan y demás, no hay ningún tipo de problema, los animamos a que hagan sus aportes también. Lo que sí les pedimos que en el caso que agreguen alguna otra empresa, al menos nos dejen algún link o video de donde hayan sacado la información. Van a ver que en principio nosotros les proponemos 4 empresas y el foro está organizado para que cada debate de cada empresa tenga sus respuestas. Ustedes pueden elegir una de esas empresas para definir los objetivos. Lo que vamos a hacer ahora es separarlos en grupos en el Zoom de manera automática. Por la cantidad que son